Y yo desde pequeño era como todo hippie, siempre ponía que quería viajar por el mundo y que quería ser feliz y cosas así. Pero cuando uno ya llega a esa felicidad, se da cuenta de que la felicidad no es una constante. Se da que no fui yo mismo. Que qué parche peluquearme en la calle. Parce, estamos aquí en Moscú, Rusia. Estoy con Julián, parce, un viajero en bicicleta. Y aquí yo tengo la mía, que también es alta viajera. Decimos hacerle un corte, parce, porque coincidimos. Y pues nada, aquí estamos con Moscú. Y pues nada, aquí estamos con Juliancito. Entonces le vamos a hacer un cortecito, perro. Diga hola, perro. La buena, hola. La dinámica de este video es que va a ser como tipo entrevista, mientras que le hago el corte. Y pues qué mejor que con esta vista que tenemos aquí atrás. Vamos a motilarnos. Como le había comentado ahorita, yo antes me peluqueaba a los lados y atrás como sombreado. Y arriba sí me dejaba el cabello largo. Entonces sería eso. Como a los lados, atrás un sombreado, tal vez desde la 0.5 por ahí. Y arriba de pronto bajarle un poquito con tijera. Sí, la última vez que me corté el cabello con alguien así fue antes del viaje. Por ahí ¿Antes de comenzar el viaje? Sí, por ahí en junio del 2023. Desde entonces siempre he sido yo mismo y ahora mi novia me ayuda. Yo llevo ahí conmigo una máquina. De hecho la compré, yo traje una desde Colombia, pero aquí en Europa como el voltaje es diferente, es más alto que en Colombia, se me tostó. Oiga, aquí hay todos los pelos que caen por ahí, que dirá la gente. Parce, yo no sé, desde que nos llamen a la policía. Y si la llaman, los que corren. Los que... Se las preguntas yo. Hágale pues. Perro, usted, weón, ¿qué lo hizo iniciar su viaje, perro? Pues yo quería viajar desde hace resto, desde que estaba pequeño, como desde los 14, 15 años ya siempre pensaba en viajar. De hecho, eso que no sé si se acuerda cuando uno estaba en el colegio que le ponían tareas trabajos ahí en clase de hablar del proyecto de vida y de lo que piensa uno hacer cuando grande y todo eso, ¿no? Y yo desde pequeño era como todo hippie, siempre ponía que quería viajar por el mundo y que quería ser feliz y cosas así. Entonces mi primer plan no, sino cuando estaba pequeño yo pensaba como, voy a viajar de mochilero. Cuando salga del colegio con una mochila y me voy de mochila, ¿no? Pero ya como a los 15 años empecé en la bicicleta. Me llamó harto la atención, de hecho quería comprarme una fija, pero a la final ya iba a comprar una fija y encontré una clásica lo más de bonita y me fui por la clásica, entonces ahí empecé en el ¿Una mundo de la rutera? bici. Sí, una rutera clásica bien bacana. Entonces después de eso pues me di cuenta, conocí como un grupo que hacían viajecitos en bicicleta por Colombia de vez en cuando y me decidí unir a ellos. Entonces el primer viaje que hice yo tenía 17 años creo, o 16, y me fui al eje cafetero. Me fui desde Bogotá subí el Alto de Letras, Manizales, Armenia, y ahí me volví en bus, fue 4 días. Y fue con unos ¿Y parceros. por qué no se vuelve en la bici, weón? Eso es lo otro, que pues, todos los viajes que yo hice en Colombia, casi todos me volví en bus, por lo que pues uno tiene como el tiempo limitado, ¿no? Ya sea por trabajo, por estudio. Entonces, por ejemplo, los que hice cuando ya estaba trabajando, pues tenía que volver antes de trabajar, obviamente. Pero de por sí, lo que decía, a mí me gusta mucho viajar desde que estoy pequeño y quería viajar por el mundo en algún día. Y por eso empecé. En el 2023 vine porque tuve la oportunidad de ir a Europa. Me gané un premio para ir al Tour de Francia. Y pues cuando me gané eso, pues pensé que era la oportunidad, no la oportunidad, sino como el impulso que necesitaba para viajar, para intentarlo como sea, ¿no? Yo estaba esperando era pues terminar de estudiar, de trabajar, ahorrar y todo eso, o sea, como tener todo para ahí sí empezar, pero a veces uno se queda ahí esperando y nunca llega, ¿no? Entonces toca es tomar el impulso y hacerle. Sí, qué chimba, weón. Y
digamos, ese premio que usted se ganó, ¿qué le cubría, güey? Pues que yo fui a una carrera ahí en Colombia, en el Gran Fondo de Nairo, y en las rifas que hacen siempre hicieron esa rifa de un viaje al Tour de Francia, y es con una empresa que ellos ofrecen como ese servicio a ciclistas que quieren ir. Entonces ellos pagan, de hecho es caro, vale como $4.500 más o menos, lo que yo me gané. Ish. Es bien cariñoso. Sí, obvio. Y bueno, eran más o menos, creo que 12 días en total, y tocaba llegar allá, entonces no cubría los vuelos, y lo que cubría era como todos los hospedajes, los desayunos y los transportes allá, porque pues teníamos como un bus en el que nos llevaban a todos los que estábamos ahí y nuestras bicicletas a cada punto pues del Tour de Francia. Esa es una pregunta que yo tengo, mi perro. Digamos, ¿usted qué hacía en Colombia? En Colombia, pues yo estaba estudiando y trabajando un poco. Yo estudié desarrollo de software. Primero estudié como ingeniería de sistemas en la distrital, pero a los 3 semestres me cansé porque estaba como muy retrasado en cuanto a la tecnología de hoy, ¿no? Bueno, en ese momento. Entonces seguía una carrera virtual que fueron creo que 2 años más o menos, y era pura práctica a la fija, entonces me gustó más. Entonces estudié eso, desarrollo de software, y antes del viaje estaba terminando esa carrera. También estuve estudiando inglés, me gané una beca en el Colombo Americano, y entonces eso era lo que estaba haciendo, estudiando pura programación y tecnología. Pero pues lo que yo siempre estudié fue fotografía. Desde que soy pequeño lo que más me ha apasionado ha sido la fotografía, incluso más que la bici. Y entonces pues yo siempre estudié fotografía por mi cuenta y trabajé haciendo fotos de ciclismo. Entonces a veces iba con grupos de ciclismo ahí cerca de Bogotá, y yo iba en la moto y digamos que la espalda con el motociclista, y ahí tomaba las fotos de los grupos. Las carreritas y eso. Sí, sí, carreras, eventos así de estos, sí, los que hay en Colombia, que es tan popular el ciclismo, ¿no? Entonces yo estaba haciendo eso. También tuve la oportunidad una vez de trabajar, justo antes del viaje, de trabajar como guía y traductor para unos extranjeros que fueron a viajar en bicicleta. Entonces solamente tuve que viajar en bici con ellos 4 días y traducir y demás, entonces fue bacano. Entonces la idea era pues trabajar un buen tiempo, ahorrar, comprar todas las cosas de la bici, y pues quería irme por toda Sudamérica. Pero llegó ese premio del Tour de Francia y pues cambiaron los planes. Entonces simplemente terminé la carrera una semana antes del vuelo, y me fui con lo que tuve. Hice rifas, varias personas me apoyaron. Pero entonces mi perro sí se graduó. Sí, ahí tengo Apenitas se ese graduó. diploma. Fue como una semana antes. Pero es curioso porque no es como una carrera así tradicional, ¿no? No es un técnico ni nada, sino es como esos que salieron en ese entonces después de pandemia, que habían muchas carreras virtuales. Entonces, por ejemplo, esta era con 2 marcas de tecnología de Sudamérica buenas, y todo virtual. Entonces, digamos que no es un título oficial así reconocido ni nada, pero la verdad la práctica pues era muy buena. En su momento no le, o sea, no sé, güey, no le pesaba, digamos, pensar que iba a dejar todo eso, pues allá en Colombia, güey. Tipo su familia, güey. Bueno, lo que uno siempre piensa al querer salir del país. Sí, pues sí, la verdad sí, yo pensaba que, o sea, la verdad ya después de haber viajado y de estar viajando, yo creo que lo más difícil es empezar. O sea, porque uno tiene muchas dudas, uno no sabe si lo va a lograr, si se va a morir de hambre, sí, o sea, son muchas preguntas que uno tiene, hasta que uno ya empieza y se da cuenta que pues todo fluye, ¿no? Uno va viviendo bien. Yo la verdad nunca pasé hambre, nunca tuve que estar en malas condiciones, a pesar de que viajo con poco presupuesto. Entonces, pues las dudas eran respecto a eso, respecto al dinero, respecto a mi familia, obviamente, porque ya cuando uno está afuera se da cuenta que pues el tiempo pasa, ¿no? Y para uno pasa como de una forma distinta, porque
pues todos los días uno está viviendo algo diferente, está conociendo gente nueva, lugares distintos, entonces es una vida como muy llena de emociones, ¿no? Y de Sí. lugares y todo. Mientras que uno va y hace una videollamada con la familia y se da cuenta que pues el tiempo sí ha pasado, ¿no? Entonces, no sé, ya están envejeciendo más, uno ya empieza a hacerse preguntas como que, ¿y qué pasa si alguien ya no está más y uno está lejos? Entonces, pues sí, es como más que todo eso. Son como los sacrificios que uno hace pues por perseguir los sueños, ¿no, weón? Sí, Sé que suena un poco cringe, pero a la hora de la verdad o sea, es cierto, o sea, sí, parce, sí o sí son cosas como que uno sí tiene que arriesgar, weón, pues sí. Pero al decidir hacer lo que uno quiere, weón. uno tiene que ser también un poco como desprendido, ¿no? De las cosas, incluso de la gente, de cierta manera, si uno quiere lograr pues, lo que uno tiene como sueño. Porque muchas veces a uno lo detiene eso, como los apegos con las cosas materiales, con la gente. Con la Y comodidad, weón. con la comodidad más que todo. Y claro, obviamente la familia es demasiado importante para mí, es como la base de lo que yo soy, porque pues, mi familia, la verdad es una familia maravillosa, entonces yo siento que fueron gran parte de lo que soy hoy en día. Entonces, pues uno tiene como esa duda, como, ¿por qué no me quedo allá y pues vivo mi vida con mi familia cerca, con amigos y demás? Pero también es cierto que pues cada quien la vive diferente y digamos ellos los que estuvieron primero ya la vivieron de alguna manera bueno, obviamente la están viviendo, pero yo también tengo que formar digamos que mi rumbo, sea cerca o sea lejos, pero pues si uno tiene sueños, lo importante es seguirlos. Entonces pues sí, también hay otra cosa que es la estabilidad. Yo creo que eso es lo que más le carcome la cabeza a la gente cuando hace algo así, porque pues claro, a nosotros nos forman la idea de que tenemos que estudiar hasta, no sé, hasta los 17 años y después seguir estudiando en la universidad para así tener una carrera y luego sí poder trabajar. Y ahí se va formando como esa idea de estabilidad, de que desde pequeño ya estás pensando en tu futuro, en formar un hogar, una familia, en tener como algo seguro para el futuro, que sea, ya sea una pensión, ya sea... Sí, lo que a uno le dicen, ser alguien en la vida. Sí, y eso está bien, ¿no? O sea, igualmente todos los tipos de vida son válidas. El Sí. tema es que, pues, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente así en este viaje, gente mayor que me hablan de eso y digamos que me envidian de cierta manera porque me dicen que siguieron ese rumbo, el rumbo de, claro, de trabajar, estudiar, formar un hogar, que es bonito, debe ser bacano, pero llegaron a una edad en la que por fin pudieron pensionarse y ya siendo tan mayores, por fin tenían tiempo y dinero, pero ya no tenían tanta salud. Claro. Entonces, pues a la edad a la que yo estoy tengo la salud afortunadamente, dinero no hay casi, pero llega y tengo tiempo, o sea, la verdad tiempo es lo que tengo. Entonces, según lo que usted me contó, todo inició en Francia, que fue donde usted llegó pues a ver lo de el Tour de Francia, ¿no? Sí. Entonces, listo, usted estuvo las 2 semanitas ahí, todo eso, supongo que en ese tiempo también estaba meditando hacer resto, pues lo que iba a hacer, y tomó la decisión. Entonces, ¿cuál fue el primer, no sé, bueno, lo primero que usted hizo para iniciar su viaje en la bicicleta, ya estando pues en Francia? Pues mi plan era conseguir las cosas que me faltaban primero. O sea, yo tenía muy claro que necesitaba ciertas cosas para poder viajar como quería. Pues porque yo sabía que iba a ser un viaje largo, yo ya estaba convencido en eso. Y iba a ser un viaje de bajo presupuesto. Entonces, entre más bajo el presupuesto, pues más se necesitan cosas básicas para vivir. Entonces, cuando yo llegué a París, ya después del tour, estuve 15 días buscando las cosas que me faltaban. Entonces, en ese entonces me faltaba comprar la carpa, me faltaba el sleeping bag, me faltaban 2 alforjas, las de adelante,
la colchoneta, o sea, me faltaban varias cosas. Entonces lo primero que hice cuando estuve allá fue ponerme a buscar lo que me faltaba. Entonces estuve yendo a todas las tiendas que podía para comprar eso. Bueno, y el dinero que yo usé para comprar eso fue, digamos que algo de dinero que pude hacer antes de irme, y también en el Tour de Francia aproveché para vender pues fotografía. Entonces le tomé fotografías a varios ciclistas que fueron conmigo y así hice dinero y con eso pude comprar las cosas. Ya después de terminar eso, pues yo ya tenía una ruta planeada. Yo planeé la ruta cuando estaba en Colombia, entonces tenía una idea de qué iba a hacer desde París. ¿Cómo Entonces fue, Perrito? yo llegué el 10 de julio a Europa y el 10 de agosto empecé como tal ya mi viaje. O sea, fue un mes después que empecé a viajar en bici. Y claro, lo que yo planeé fue pensando en los tiempos legales que pues obviamente nos No tienen en limitan, Europa, sí. que son 3 meses dentro de los países del espacio Schengen. Entonces, pues esos primeros 3 meses los planeé para estar entre Francia, Andorra, España, Islandia y ya. Y luego ver cómo hacía para llegar a Inglaterra, que ya era fuera del espacio Schengen. Parce, este marquito es un Duarte, ¿no? De allá del 7 de agosto. Sí, sí, ¿Mi Marco. perro la compró o cómo fue la vuelta? No, de hecho ellos me ayudaron, fue como un patrocinio de parte de ellos. Cuando yo empecé a planear todo, ya tenía la idea de que iba a viajar. Yo sabía, o sea, yo tenía muy claro que necesitaba varias cosas, aparte de lo que ya mencioné, también necesitaba pues una bicicleta, porque yo siempre había tenido una bici de ruta, sencilla, una GW Veleta con grupo Claris, pero pues una bici de esas a uno lo limita un poco si uno va a viajar por tanto tiempo. Pues, por ejemplo, no tengo posibilidad de ponerle corazas anchas, no tengo posibilidad de ponerle parrillas, sino solo de esas flotantes que no aguantan tanto peso. Los frenos también, yo quería meterle frenos de disco pues porque iba a ir con mucho peso, entonces son más seguros. Entonces yo les escribí a los de Duarte. Ellos ya sabían de mí porque como un año antes hicieron un evento, un Everesting, y yo fui allá y pues hice más que un Everesting y pues ya sabían de mi existencia. Entonces yo les escribí, les dije que tenía una propuesta, que les conté que me había ganado el viaje al Tour de Francia y que iba a aprovechar para viajar por toda Europa por harto tiempo. Entonces les dije que si querían hacer una colaboración, un patrocinio o algo, que necesitaba la bici. A ver, se ría por una fotico, Perrito. Qué pena interrumpirlo. Okay. Les comentó. Sí, y yo hice como una presentación para venderme, ¿no? Para mostrar el viaje, para mostrar lo que yo ya había logrado, lo que hacía con la fotografía, con la bici. Puse ahí como los retos que ya había logrado antes, como de ultraciclismo, los viajes que hice por Colombia, Ecuador y Venezuela. Y al final decidieron darme el marco y el tenedor y la pintura personalizada. Entonces, lo bueno es que pues Duarte, ellos hacen las bicicletas todo a la medida, que eso es algo que yo quería, la verdad. Marco y tenedor de acero inoxidable, que pues la verdad también es como el mejor para este tipo de viaje, más que todo porque he Más pasado por resistente, ¿no? condiciones de nieve, de sal, de barro, y pues la bicicleta sigue intacta. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Su casa, Sí. güey. Es todo. ¿Dónde está eso? En la bici. Sí, No, pero yo tengo la Powerbank, pero en la bici. en la bici. Re chimba, pero ese es el sueño de mucha gente, güey. Prácticamente es como una casa móvil. Todo ¿Usted lo nunca que se ha es. puesto a pensar que usted prácticamente es tipo alguien que no les funciona al sistema capitalista, güey? O sea, tipo, usted es alguien que no consume gasolina, weón. Alguien que no usa transporte público, weón. Sí. Entonces, para usted es prácticamente alguien antisistema. Ah. Antisistema siempre. No, pues sí es cierto, digamos que de cierta manera uno está fuera del sistema,
pero yo creo que es imposible salir del sistema totalmente. Digamos, de una u otra manera dependemos de ello, o bueno, tal vez no dependemos, pero sí lo necesitamos a veces. Digamos que muchas razones por las que uno no puede salir y escapar, pero uno puede hacer algo para, digamos, que alejarse un poco, porque pues también es feo vivir esclavizado del sistema. Perry, ya digamos en una preguntita así ya más de su viaje, weón. En estos 3 años que usted lleva viajando, ¿cuál ha sido la experiencia más dura que usted ha atravesado? Yo diría que tengo como dos respuestas, ¿no? Una, digamos, de lo más duro que he vivido así de cierta manera, que tiene que ver como con las circunstancias, como con el lugar, y la otra que tiene que ver más como con lo interno. Entonces, pues la primera sería como, por ejemplo, hay lugares donde el viento puede ser una vaina brutal que uno nunca ve en Colombia. Por ejemplo, en Noruega, el día que yo llegué a Cabo Norte, que es el punto más norte del continente europeo, ese día yo dije, bueno, pues voy a llegar a este punto que fue un sueño también, yo quería siempre llegar ahí. Es muy lejos, es en el Ártico, es el punto más norte. ¿Frío? Es frío, pero bueno, era en verano, entonces no estaba tan frío. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo y llegar a lo épico, así como yo hacía antes, que hacía ultraciclismo? Entonces salí como 2 días antes y bueno, el caso es que al final me hice 250 kilómetros sin dormir. ¿Sin dormir? Sí, para llegar allá a Cabo Norte. Pero el problema es que yo estaba pedaleando a medianoche, en ese entonces era verano, entonces había luz todo el tiempo. Y empezó una tormenta de viento demasiado fuerte, había alerta roja, pero yo no sabía. Y el viento fue una gonorrea. De un momento a otro empezó a patear de lado y me tumbó más o menos 3 veces. Fueron como 12 horas continuas de viento y pues yo veía, por ejemplo, a la gente que estaba viajando, a los que iban en camper, a otros ciclistas que también estaban allá, y todo el mundo paró, todos estaban acampando, habían dejado todo ahí para cubrirse y yo era el único ahí en la carretera. Esa fue dura porque pues fueron muchas horas, también llovió el primer día, luego el viento fuerte. ¿Y qué pasaba por su cabeza en esos momentos, weón? No, re loco, yo estaba re feliz. O sea, eso es lo otro, que a mí me gusta mucho ese tipo de emociones, como cuando hago ese tipo de retos, como comer mierda, pero disfrutándolo. Porque cuando uno lo logra, la satisfacción es grande. Claro. Es como, vea, fui capaz de lograrlo y aunque la experiencia fue re dura, igualmente se logró. Pero sí, la verdad yo estaba feliz, yo me caí al piso y yo me estaba riendo, entonces... O sea, esos momentos más duros usted igual la estaba disfrutando re duro. Sí, la estaba piloteando. Digamos, lo más duro también como peligroso de ese momento es que en un punto ya habían muchas camper por la vía y camiones pequeños y el viento era de costado. El viento como era tan fuerte, cualquier carro que pasara al lado mío hacía que me cortara el viento y me succionara prácticamente. Ajá. Entonces era muy peligroso. Me tocaba bajarme de la bici y mantenerme ahí parado para no caerme. Ya por la segunda respuesta, tiene que ver más como con lo interno, ¿no? Como que mentalmente uno tiene sueños, ¿no? Uno tiene metas y uno quiere lograr esto y demás. Digamos que uno tiene la idea de que para alcanzar la felicidad uno tiene que pues lograr eso que se propone, ¿no? Y yo dije, bueno, yo quiero viajar por el mundo para ser feliz. Pero cuando uno ya llega a esa felicidad se da cuenta de que la felicidad no es una constante, sino que es algo que sube y baja. Y pues es normal, ¿no? O sea, sin momentos de tristeza, por ejemplo, pues la felicidad no tendría tanto sentido. Pero entonces eso pasa, que se idealiza el viaje, se idealiza este estilo de vida, entonces, no sé, recibo comentarios de que pues es muy admirable, que es algo único y demás. Y sí, la verdad es una experiencia, una chimba y algo que no cualquiera hace. Pero a la vez no se ve lo que hay detrás, entonces no se ve lo que uno pasa en el día a día, lo que
no solo lo que se muestra en las redes sociales y digamos que lo que uno muestra que vea. Yo estuve en todos estos lugares, pero cada día fue algo distinto. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, creo que un día duro que yo recuerdo así mentalmente, bueno, unos días duros, fueron cuando llegué a España después de Islandia, porque bueno, yo llegué a España y desde Madrid tomé un vuelo a Islandia y pedaleé allá. Y la verdad, pedalear en Islandia es una locura, es algo único. Todos son volcanes, uno se siente que está en otro lado, en otro planeta. ¿En dónde? ¿En dónde? En Islandia. Ajá. Todo es tierra volcánica, uno ve volcanes por ahí, glaciares, el viento es re fuerte, se ven auroras boreales, ¿no? Es una locura. Entonces yo estuve allá y fui demasiado feliz, fue una experiencia dura pero bonita. Y cuando tomé el vuelo y volví a Madrid fue como, como ese contraste de pasar de un lugar natural muy bonito y extremo a pasar a una ciudad capital llena de, no sé, de ladrillos Claro. y de cuadrículas. Entonces, digamos que eso me dio duro, fue como, no sé, como el choque. éxtasis, sí, como el éxtasis de haber estado en un lugar tan chimba y después de estar en un lugar que, claro, Madrid también es bacano, pero es una ciudad, entonces a mí no me gusta tanto las ciudades. Metrópolis. Sí, entonces me pasó así como por varios días, como que no tenía como un sentido, así como, ¿será que sí quiero seguir viajando o no? Ya hasta que empecé a pedalear de nuevo y ya se me pasó. Y la otra vez que me pasó fue en Rusia precisamente, la primera vez que estuve aquí en el 2024, pues tocaba dejar muchas comodidades. De por sí uno ya no tiene muchas comodidades, pero aquí es diferente, ¿no? El tema del internet, los bloqueos, el tema de que no haya tanta gente, digamos, usando aplicaciones y demás que uno usa para hospedarse. La facilidad de las carreteras aquí es difícil por los camioneros porque no tienen cultura ciclista. Entonces yo estuve más o menos 2 meses acampando casi que todos los días, no tenía internet, no tenía traductor, entonces no veía casi gente, entonces fue como muy salvaje la experiencia. Entonces tuve el resto de tiempo así para pensar en la vida y en todo, en el viaje, y lo estaba disfrutando obviamente. Y después llegué a San Petersburgo y allá pues conocí gente que me recibió de verdad de una forma muy bacana, como una comunidad de ciclistas en San Petersburgo. Allá con una amiga también, Manuela, que ella es de Colombia, ella también me recibió así, salimos a todo lado a pedalear, entonces digamos que fue como que sentí como un hogar, por decirlo así, ¿no? Después de viajar y que mi hogar fuera donde cayera la carpa, en San Petersburgo paré más o menos mes y medio y ahí fue como si me sintiera en casa, como que después salir fue difícil porque no sabía, era como si estuviera empezando el viaje de nuevo. Entonces fue más que todo eso, como la comodidad y como que cuando uno está en la calle uno vive más como en la incertidumbre de qué voy a comer hoy, a quién me voy a encontrar, dónde voy a dormir, cómo va a estar el clima, si voy a poder ir al baño. Entonces digamos que son muchas comodidades que cuando uno vive en la rutina uno las da por sentado hasta que uno sale y ya no las tiene. El hecho de un baño, el hecho de una cama, el hecho de tener la cocina, los servicios, todo eso es algo que cuando uno está viajando así, uno está en movimiento constantemente, se valora más y se entiende porque es un privilegio también. Entonces sí, esas han sido como los momentos. Yo salí de San Petersburgo y estuve como 2 semanas así, todo pensativo, todo existencial. Sí, como, uy, gonorrea, ¿qué estoy haciendo con mi Sí. vida, weón? Y luego, ¿sabes qué? Lo más curioso que pues yo estaba así y una noche estaba acampando ya en Estonia, fuera de Rusia, y vi las auroras boreales otra vez. Entonces fue como que uno tiene esas dudas y la misma vida le da su señales. respuesta, le dice, vea lo bonita que es, siga viviéndola y ya. Parece que chimba, weón. ¿Usted no ha pensado que de pronto en un futuro usted pueda escribir como un libro, parce? Me gustaría, sería bonito. A mí me gustaría la idea como de un libro muy visual, como más fotográfico. Pues
Claro, teniendo que en vaya a la cuenta mano con lo que a usted le gusta, güey. Sí, y pues a mí la verdad escribir me gusta. Digamos, no sé por qué, pero en el viaje dejé de escribir más. O sea, cuando estaba en Colombia escribía más que cuando estoy viajando, pero, pero igual eso no quita que me guste. Entonces yo creo que sí algún día me gustaría escribir como no solo de la experiencia de viajar y de lo que pasó y demás, sino también como ese tipo de pensamientos que uno genera, ¿no? Porque fuera como de lo común, fuera de la comodidad, uno tiene otro tipo de pensamientos más profundos. La mente se expande una gonorrea, ¿no? Sí, Deme un top 3, weón, de momentos que usted haya dicho, parce, todo lo que he hecho ha valido totalmente la pena. O sea, tres de momentos. sí, sus 3 momentos favoritos de todo este trip que se ha pegado Sí. en estos 3 años. Diría que el primero fue cuando vi las auroras boreales en Dinamarca. En ese momento no estaba pedaleando, estaba quieto en una casa. Me quedé como una semana, pero eso fue el 10 de mayo del 2024, 25, que fueron las auroras boreales más altas, más fuertes de los últimos 15 años, entonces ahí fue una locura. O sea que lo peor que la noche anterior yo estaba así re existencial. Entonces estaba justamente pensando en el viaje, en que sí estaba siendo feliz con lo que hacía, cosas así. Y la siguiente noche vi, parce, es como unas 5 horas de auroras boreales de color rosado, morado, verde, blanco. El otro fue en Noruega. Un día que fui muy feliz, estaba pedaleando, estaba subiendo un puerto de montaña como unos 25 kilómetros. Y cuando me estaba acercando arriba empezó a haber cada vez más y más nieve. Entonces, yo hasta el momento no había visto tanta nieve. Entonces, la verdad es que los paisajes en Noruega son una locura. Es mi país favorito del viaje. ¿Noruega? Sí, pues en cuanto a paisajes y eso es mi país favorito. Es brutal. Entonces, sí, estaba subiendo una montaña y hubo un punto en el que el paisaje era una locura, como que al lado y lado habían montañas llenas de nieve y en medio de esas montañas había un lago parcialmente congelado, tenía como bloques de hielo así que se reflejaban en las montañas. Ese día estaba re feliz allá pedaleando. Parce, todo sobre una bicicletica, weón. Sí. Parce, qué chimba. El tercero, y yo creo que también en Noruega, que fue cuando llegué a Cabo Norte, porque pues es que llegar a Cabo Norte, digamos que uno lo dimensiona viendo el mapa, ¿no? Es el punto más al norte de todo el continente. Para llegar allá, yo empecé desde el norte de Francia, que eso fue después de Reino Unido, y tenía que hacer más o menos 7.000, 6.000 kilómetros. 6.000, 7.000 kilómetros para llegar a Cabo Norte y volver a salir de Europa. Entonces, pues, parce, 3 meses para hacer, no, menos, tuve como 2 meses porque en Francia tuve que quedarme arreglando la bicicleta. Entonces, como 2 meses para hacer casi 7.000 kilómetros con una bici de 58 kilos. Y era re duro, pero yo lo vi posible porque, pues, nada, hay que hacerle. Sí. Entonces, cuando llegué a Cabo Norte, pues, fue un sentimiento bien bonito porque yo había soñado harto con llegar a ese punto, por pedalear en el Ártico, por llegar ahí, que uno llega y ya no hay otra opción, le toca dar media vuelta porque se acaba el continente. Si uno sigue, le toca, no sé, una nadar. balsa y llegar sin nadar y llegar al Ártico. Entonces sí fue un sentimiento bien bonito. Yo me acuerdo que estaba llorando mientras pedaleaba, mientras estaba viendo allá a lo lejos como el monumento ese de Cabo Norte, y como el viento era re fuerte, era ese día de las alertas, era un parche porque yo lloraba y el mismo viento me secaba las lágrimas de una. Instante. Como no llore. Era un viento re fuerte. No llore, manito. Entonces sí, momentos así que a uno lo hacen replantearse que la vida, que sí vale la pena Parce, hacer eso. chimba de top 3 que me acaba de dar, weón. Y bueno, un top 4 ahí extra, que fue aquí en Rusia. Aquí en Rusia
la verdad fue mi experiencia favorita porque digamos que fue más humana de cierta manera, porque pues claro, uno sabe como la idea que uno tiene de Rusia desde el occidente, más que todo ahorita con toda la situación, con la guerra y demás, la gente tiene miedo, la gente no viene acá, la gente hace como que generaliza, ¿sí? Hay estereotipos generalizando que la gente aquí es mala, que uno entra y no va a volver, cosas así. Entonces cuando yo vine pues pude ver como la realidad por mí mismo y de entrada empecé a conocer gente buena, gente muy amable que me ayudaron en el viaje, que me invitaban a comer, me invitaban a su casa. No, o sea, fue una vaina bien, digamos que muy humana, una experiencia muy humana y cada vez me puso también en un nivel más extremo porque pues no tenía acceso a muchas comodidades que sí tenía en Europa. Entonces el viaje también me hizo como madurar de cierta manera. Entonces sí, Rusia es el top 4. Igual mi país favorito sigue siendo Colombia. Sí, sí, sí. Sí, Colombia es una chimba. Y en bicicleta es una belleza también Colombia. Sí, creo, Los parce. Andes. Es algo que uno extraña bastante, ¿no? Sí. ¿Y usted ha visto algún paisaje parecido hacia Colombia? A los que se ven en Colombia. Por momentos. Es que, claro, como acá tienen estaciones, entonces depende del tiempo en el que uno esté. Pero me acuerdo en Grecia, cuando nosotros entramos a Grecia desde Albania, o sea, por el norte, eso fue como en mayo del año pasado, hace un año, a finales de abril más o menos, y el país era reverde, o sea, era muy montañoso el norte de Grecia, un resto de montañas, y muy verde, entonces se me hizo parecido al verde de Colombia en algunos momentos. Pero hay algo que, por ejemplo, yo no he visto en un solo país en todo este viaje y es que, o sea, la fiebre del ciclismo en Colombia es una locura. O sea, Y uno sí, ¿no, sale, marica? parce, uno sale un domingo de Un Bogotá, domingo y- incluso un domingo, un jueves, un miércoles, cualquier día, y uno sale por autopista norte o algo así, y eso hay pelotones de 50, de 30, de 20 ciclistas, Sí, güey. y así uno tras otro. El cada 520. rato, 520. Solo Entre el 520, perro. Parce, es una locura, o sea, y la gente lo hace porque les gusta. Sí, es algo muy lo en nuestra disfrutan. cultura, ¿no, güey? Mientras que en Europa siento que, al menos todo lo que yo vi en todos los países que estuve, claro, usan la bici resto para transporte, eso es muy bacano, y tienen bicicletas muy bacanas para la ciudad, o sea, por ejemplo, bicis como para 4 niños en una sola, cargos así para llevar a la familia, pero nunca vi gente entrenando en grupo, nunca vi un parche de amigos así grandes, sino eran 2 personas, 3 personas o solo uno. Entonces siento que en Colombia eso es algo que no tiene nada que envidiarle a Europa, la verdad. O sea, esa pasión que tenemos por el ciclismo, la potencia que somos en el ciclismo en Colombia es una locura. Lástima la seguridad porque pues, uno estando afuera se da cuenta, ¿no? Lastimosamente uno allá tiene normalizado mucho pues vivir así como mirando atrás, Claro, estar escondiendo el pendiente. celular, y eso es triste, ¿no? Pero pues es la realidad, mientras que aquí parce, tenemos aquí en la calle un celular, una cámara, las bicicletas y nada va a pasar. No ha pasado nada, güey. Es algo que sí, pero es como lo único que uno lamenta de allá, ¿no? Sí, la verdad sí, pero Colombia es una chimba. Yo la verdad que ayer cuando lo conocí, weón, y comenzamos a hablar y bueno, todo lo que hicimos ayer, parce, para mí fue como, no sé, parce, que también como señales pasivas. Marica, fueron así como, no sé, weón, también como señales, ¿sí me entienden? También yo lo he tomado como señales. Y parce, la verdad que estoy muy feliz y muy agradecido, no sé si de pronto se ha dado cuenta de conocerlo, weón, de preguntarle Pero, parce, maricadas, gracias. parce, porque es algo con lo que me siento muy identificado, parce, ¿sí me entiendes? Sí. No sé, la verdad que muy chimba haber coincidido con usted. Pero, parce, gracias. Parce, Fue y- muy aleatorio, ¿no? ¿Cómo? Fue medio aleatorio, o sea, estábamos ahí saliendo de votar en las elecciones presidenciales y paré en la esquina solo a mirar el mapa y ya iba a seguir y ahí llegó usted.
Sí, güey, yo me acuerdo. Me acuerdo que le dije como... Yo lo vi así y yo pensé que era usted, no sé, parce, alguien de aquí en Moscú, colombiano obviamente, porque yo dije, está saliendo de votar. Ya voy a tener con quién montar bici, güey. Y le digo, uy, mi perrito monta bici. Y mi perro me voltea a mirar y me dice, claro, perro. Pero yo no había visto era el tipo de bici que usted tiene, güey. Mero viaje. Casualidades de la vida. Yo siento que entre más viajo, más veo eso, como que uno encuentra gente y momentos así que por algo tiene que pasar, ¿no? Sí, parce. La verdad que sí, estoy muy seguro que no soy la única persona que se conmueve con su historia, weón, y se siente inspirada, weón. Inspirada, motivada. Sí. Entonces, parce, es que no sé, como perro, siéntase feliz de haber tomado la decisión que tomó, de verdad. Yo sé que usted lo hace, pero a veces tal vez que alguien se lo diga, también como que de cierta manera lo motiva a usted, weón. Claro. Entonces, de verdad que eso que usted hace, parce, es algo admirable, es algo increíble, weón, y parce, qué chimba usted llegar, qué sé yo, weón, a 50 años, no sé si le gustaría tener hijos o algo así, y usted poder contar, parce, todas las anécdotas que ha vivido y las que le faltan por vivir, porque pues Claro que falta su camino yo creo que hasta ahora está empezando, parce. Lamentablemente la última parte de este video se perdió, pero cumplimos con lo que queríamos, que era dar a conocer el proyecto de vida de Juliancito a muchísimas más personas. Porque creemos que haciéndolo, primero, puede llegar a inspirar a muchísimas más personas como lo hizo conmigo. Segundo, para quienes quieran y puedan apoyar a Julián, ya sea simplemente siguiéndolo en sus redes sociales para seguir su viaje día a día, o quien quita con alguna ayuda económica o de cualquier otra índole. Y ya por último, pero no menos importante, para inmortalizar este momento tan chimba con Julián. Como ya les mencioné en el principio, todos los links relacionados con Julián estarán en la descripción de este video. Le agradezco a Julián por el tiempo prestado para esta entrevista y espero que esté muy bien en la parte del mundo en la que sea que se encuentra. La buena, perrito.